Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 19 del Tour de Francia 2021. Todo después de la gran etapa de ayer de montaña, que podemos decir que era una de las etapas reinas de este Tour de Francia, con la subida al Tourmalet y consecutivamente a Luz Ardiden, dos de las subidas más míticas del Tour de Francia, y donde fue un día duro tanto para los ciclistas de la clasificación general como en general para todos los ciclistas que llevaban 18 días encima de la bici, con una gran victoria nuevamente de Pogačar, su tercera en este Tour de Francia, que ha demostrado ser superior en todos los aspectos, y hoy lo veíamos también con muy buen humor. Nos levantábamos también con otra noticia, y es que Miguel Ángel López se retiraba del Tour de Francia. Y solo recordarte que son los últimos 3 días para aprovechar la edición limitada Le Tour, acaba el domingo y además hemos puesto un 10% de descuento en todas las otras prendas de la tienda. Abajo lo tienes en el primer comentario, ahora al final del vídeo te explico un poco más. Y aquí tenéis la etapa de hoy, jornada larga de más de 200 kilómetros, solo un puerto de cuarta en el principio y el sprint intermedio que también estaba muy al inicio. Veíamos a todos los líderes en esas primeras posiciones y a Mark Cavendish con Eddy Merckx, que había estado en la salida de esta etapa número 19 del Tour de Francia. Se daban un abrazo en ese inicio y se daba comienzo a la etapa en ese kilómetro cero y por supuesto muchísimos ataques. Se daba inicio a la etapa de hoy, como hemos dicho, muchos ataques, porque hoy, al ser un día largo y muchos equipos que todavía no han conseguido la victoria, muchos se querían meter en esa fuga. Hubo también una caída al inicio prácticamente de la etapa, muy importante porque nos ha dejado una de las imágenes de la jornada. Se formó esa caída muy en el principio del pelotón y estaba afectando a muchísimos hombres porque se formó en esa carretera tan estrecha una montonera. Un ciclista del Lotto resbalaba al salirse de la carretera, se caía y eso provocaba esa montonera. Entre otros, veíamos que Geraint Thomas, que las coge toda en este Tour de Francia, estaba en esa caída, muchísimos ciclistas, y había ataques como era normal porque estábamos en el principio de la etapa y se seguían sucediendo los ataques hasta que se fue un grupo de 6 hombres que fueron Bernard, Ruts, Mohoric, Clark, Zimmerman y Bonamur. Pero vimos la imagen de la jornada, como hemos comentado, y era a Tadej Pogačar diciendo a ciclistas que no atacaran como Schugin y Kwiatkowski. La verdad es que la imagen ha sido en un principio bastante impactante de ver al maillot amarillo secando ataques, y les recriminaba al parecer porque había ciclistas por detrás que se habían caído y querían que parara. Y aquí voy a dar mi opinión, y por eso digo que una de las imágenes de la jornada, porque no comprendo esta situación y no entiendo tampoco que los ciclistas le hagan caso. Como hemos dicho, había 6 hombres que estaban por delante y debido a esta situación cogieron esa ventaja. Pogačar lo veíamos en el pelotón que seguía quejándose pese a que el pelotón había parado, y los que nos deberíamos quejar somos los aficionados porque nos esperaba uno de los inicios de etapa más bonitos de este Tour de Francia, que la verdad que no nos podemos quejar, pero porque un ciclista no ha querido y los otros ciclistas les han hecho caso, finalmente hemos visto un inicio muy tranquilo donde tiraba el Alpecin. Estos 6 ciclistas que hemos comentado seguían para adelante intentando sacar esa ventaja. Vimos que hubo otra caída poco después que afectó a algunos hombres del Movistar, entre otros esa caída que hubo después también afectó a Enric Mas, y veíamos otra vez esos comentarios. Kwiatkowski le recriminaba a Pogačar que se los dijera ahora a los del Alpecin, se los decía, y los del Alpecin le decían a Pogačar como que le dejaran en paz, que ellos iban a seguir haciendo su carrera, lo que veo totalmente bien. Finalmente Enric Mas podía volver al pelotón y llegamos al sprint intermedio, un sprint intermedio donde vimos que Matthews pudo cortar con su equipo a Cavendish en ese repecho y coger los puntos. Tenía que coger los puntos también de meta, y menos mal que después de ese sprint intermedio vimos muchísimos ataques. Muchos equipos no han conseguido la victoria y necesitaban meterse en la fuga, entre ellos Nairo Quintana, que lo veíamos atacando en el plano. Después de esos ataques y de algunos kilómetros se formó un grupo bastante grande que cogía un poco de hueco con el pelotón, un pelotón donde tiraban el Bahrein para que no cogieran al grupo, donde estaba Mohoric por delante, también el Israel, que no había conseguido meter nadie en la fuga, al igual que el Ineos, Chris Froome y Geraint Thomas, ganadores del Tour de Francia, tirando en esta etapa en el plano. Pero ese grupo que se había ido por delante estaba cogiendo un pequeño hueco, veíamos que eran unos 30 segundos por detrás, dándolo todo el Israel con Chris Froome, pero hubo nuevos ataques en ese grupo delantero y se volvió a formar un corte que soltó a los 3 Movistar que estaban en esa fuga, aparte de 2 Astana y también Greg Van Avermaet. Vimos que cogieron a los que estaban por delante, al grupo de Mohoric, y esto eran todos los fugados.
con Teunissen, Bernard, Stuyven, Teuns, Valerini, Polit, Laporte, Dillier, Hundal, Roots, Gesberg, Pedersen, Van Moer, Mohoric, Izaguirre, Clark, Walshe, Turgis, Sieberman y Bonamur. Grandes ciclistas por detrás, tiraban algunos equipos, pero finalmente se quedaba el Israel totalmente en solitario y veíamos que ya tenían un minuto hasta que finalmente pararon y el pelotón se tomó un día tranquilo después de todos estos días de trabajo que han tenido. Se ponía a tirar el UAE y perdía más de 10 minutos quedando 50 kilómetros para el final. Y en esos 50 kilómetros comenzaron nuevamente los ataques Stuyven. Vimos unos 25 kilómetros a partir de este kilómetro 50 a meta que fueron muy interesantes, muchísimos ataques porque había que formar la famosa fuga de la fuga. Stuyven era el primero que lo intentaba pero no conseguía formar el hueco, distintos ataques, distintos momentos donde parecía que iban a coger un hueco y que podía ser la fuga buena, pero finalmente volvían a darles caza y veíamos que no se terminaba de formar la fuga. Nils Polit atacaba a 26 kilómetros del final y justo después de ese ataque saltaba Mohoric. Veíamos que se iban quedando bastantes ciclistas. Mohoric, como hemos dicho, saltaba y con una cadencia bajísima y un desarrollo espectacular veíamos como poco a poco iba cogiendo un pequeño hueco. Por detrás no había colaboración, sino que seguían yendo ataques. Ese movimiento de Mohoric le dio esos pequeños segundos que cada kilómetro que pasaba eran un poco más de tiempo que tenía respecto a sus rivales, que como hemos dicho había una semi colaboración pero continuaban los ataques y esto provocaba que Mohoric fuera cogiendo cada vez más ventaja. Seguía Mohoric con esa cadencia y veíamos que tenía un minuto de diferencia Mohoric con el grupo perseguidor en esos últimos 3 kilómetros, que vimos algunos intentos como de Laporte, pero que ya no era posible darle caza. Llegaba a la parte final Mohoric celebrando su segunda victoria en este Tour de Francia 2021 y además con un gesto mandando callar y haciendo el gesto de la cremallera. Ahora comentamos ese gesto. Victoria para Matej Mohoric, que atacaba en esos últimos 25 kilómetros y se había llevado todo el día en fuga. Veíamos también quien luchaba por el segundo y el tercer puesto, que finalmente fue para Laporte. En tercer lugar Pedersen. Gran victoria de Mohoric, que como hemos dicho hacía este polémico gesto mandando a callar y con el gesto de la cremallera para todos los detractores y las múltiples acusaciones que ha tenido el Bahrein. Hubo un registro en el día de ayer en su hotel y se han querido reivindicar, y en este caso Mohoric de esta manera. Llegaban a 20 minutos el pelotón totalmente tranquilos y un Cavendish que llegaba sonriente porque tiene casi sentenciada la clasificación de los puntos. Ahora os la enseño. Primero la de la etapa con Mohoric, Laporte, Pedersen, Teunissen, Polit, Teuns, Hundal, Zimmerman, Turgis y Stuyven en décimo lugar. Clasificación general, que quiero que me dejéis abajo en los comentarios si esperáis algún cambio en la contrarreloj de mañana. Pogačar, Vinegar a 5.45, Carapaz a 5.51, O'Connor a 8.18, quinto Kelderman a 8.50, Enric Mas a 10.11, Lutsenko a 11.22, Guillem Martin a 12.46, Pello Bilbao a 13.48 y Rigobert Urán décimo a 16.25. La clasificación del maillot verde, que la tiene casi sentenciada Cavendish, tendría que ganar en París Matthews y que Cavendish casi no hiciera puntos. La clasificación de la montaña también sentenciada para Pogačar, y la tercera clasificación que también se va a llevar, al igual que la consiguió en el año pasado, la del maillot blanco del mejor joven. La clasificación por equipos también casi sentenciada para el Bahrein Victorious. Mañana contrarreloj individual de 30.8 kilómetros sin grandes repechos. Dejadme abajo vuestros favoritos y si creéis que Pogačar va a conseguir su cuarta etapa en este Tour de Francia o sin embargo ganará algún otro ciclista, y la etapa 21 en los Campos Elíseos en París, que será seguramente al sprint. Como os he dicho al principio del vídeo, últimos 3 días para aprovechar esta edición limitada Le Tour. El domingo se quita y ya no se podrá volver a comprar, y además hemos puesto un 10% de descuento en todas las otras prendas que siempre os han gustado mucho. Abajo la tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo, y como siempre envíos gratis a todo el mundo por la compra de 2 prendas o más. Si quieres apoyar el canal, esta es una de las formas. Esta noche volveremos a estar en Twitch en Ciclismo al Detalle, pero no os puedo confirmar la hora, así que estar atentos a Twitter o a Instagram, que por ahí lo pondré. Muchísimas gracias por estar ahí y por todo el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo.